En este video vamos a hablar de las propiedades generales de los triángulos. Primera, la suma de los tres ángulos internos es igual a 180 grados. O lo que es lo mismo, la suma de los tres ángulos internos es igual a uno colineal o llano, o como dicen muchos autores, la suma de los tres ángulos internos es igual a dos rectos. Vamos a trazar un triángulo cualquiera. Y ponemos sus ángulos internos con las letras mayúsculas A, B, C como de ordinario. Analíticamente significa que A más B más C igual a 180 grados. Si esto lo dejamos así, pues lo creemos. Sin embargo, hay una forma sencilla de justificarlo. Vamos a trazar una recta paralela al lado AB que pase por el vértice C. Aquí L. L es paralela al segmento AB. Si nosotros hemos visto en videos anteriores o sabemos lo que son ángulos alternos internos, podemos hacer este complemento de la figura. Y estamos entonces de acuerdo que este ángulo A es alterno interno con este de aquí. Por lo tanto miden lo mismo. De igual modo, este ángulo B mayúscula es alterno interno con este de aquí. Y ya para todo mundo debe de ser claro que la suma de A más C, que está aquí, más B, es igual a 1 llano o 180 grados o colineal. Con esto es fácil de visualizar y así lo explicamos. La segunda propiedad de los triángulos dice que en todo triángulo la suma de dos lados es estrictamente mayor al tercer lado. Vamos a ver qué significa analíticamente esta propiedad. Si nosotros tenemos un triángulo de lados A, B y C, ahora minúsculas, A, B, C, estamos diciendo que la suma de dos lados es estrictamente mayor al tercer lado. Esto analíticamente y yendo en orden alfabético significa que A más B es estrictamente mayor a C, minúsculas, obvio, lados, que A más C es estrictamente mayor a B y que B más C es estrictamente mayor que A. Estas tres relaciones son conocidas como desigualdad del triángulo. Desigualdad del triángulo. Y tienen implicaciones muy importantes en el estudio de los vectores en álgebra lineal. Cuando nosotros escuchamos desigualdad de Cauchy-Schwarz, que está basada fuertemente en desigualdad del triángulo, pues podemos encontrarlo en estudios avanzados. Lo aplicamos cuando nos piden trazar un triángulo dados tres lados, lado, lado, lado. Si me piden trazar un triángulo de lados, por decir 11 centímetros, 7 centímetros y 4 centímetros, si yo no analizo antes, pues voy a poner como base el lado de 11 centímetros, ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre. La base de 11 centímetros. Pero al abrir el compás a 7 centímetros y trazarlo del lado izquierdo, va a caer aquí el arco. Y cuando reduzco el compás a 4 centímetros y lo trazo desde el segundo extremo, va a caer aquí el arco, en el mismo punto donde intersectó a la base, de tal suerte que no se va a formar triángulo. Aquí van a quedar 7 centímetros, aquí 4 centímetros, y su suma es 11 y no se va a formar triángulo. ¿Esto por qué ocurre?
porque no analizamos previamente que la suma de los dos lados más cortos, en este caso 7 centímetros y 4 centímetros, tiene que ser estrictamente mayor que el tercer lado, que el lado más largo. Y no cumple porque 7 más 4 da 11, que no es estrictamente mayor que 11. Entonces, pues no cumple. Mucho menos podríamos trazar un triángulo de lados 8 centímetros, 3 centímetros y 2 centímetros. Por la misma razón de que la suma de los dos lados más cortos, aquí es 5 centímetros, tiene que ser estrictamente mayor que el tercer lado, que 8 centímetros, si no el triángulo no es posible. Al intentar hacerlo, pues la base quedaría de 8 centímetros. Del lado izquierdo 3 centímetros es aquí, quedaría el arco. Y del lado derecho 2 centímetros es aquí. Jamás llegarían a cruzarse. Entonces, con esto queda perfectamente ilustrada la propiedad de los triángulos, de que la suma de dos lados es estrictamente mayor que el tercer lado. Tercera propiedad de los triángulos es la siguiente. En todo triángulo, un lado es mayor que el valor absoluto de la diferencia de los otros dos, que el valor absoluto de la diferencia de los otros dos. Igual vamos a ver su significado analítico de este enunciado. Si nosotros tenemos un triángulo de lados A, B y C, pues vamos a ir en orden alfabético. A tiene que ser estrictamente mayor que el valor absoluto de la diferencia de B menos C. También A tiene que ser estrictamente mayor que el valor absoluto de la diferencia de C menos B. La razón de los valores absolutos es de que si B es mayor a C, C menos B va a quedar negativo, pero al establecer valores absolutos ya queda lado positivo, porque no existen en geometría pura lados negativos. No podemos hablar de menos 3 centímetros, tendría que ser 3 centímetros. Entonces el valor absoluto de menos 3 centímetros es 3 centímetros y ahí sí se puede. De igual modo, de similar modo, B es estrictamente mayor que el valor absoluto de A menos C, o B es estrictamente mayor que el valor absoluto de C menos A. Y finalmente, pues la tercera ya deberían de ser capaces ustedes de escribirlas. C es mayor que el valor absoluto de la diferencia de A menos B, y C es estrictamente mayor que la diferencia de B menos A. Podemos continuar a la cuarta propiedad general, pero me interesa mucho ilustrar esta propiedad. Vamos a trazar un triángulo lado, 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 que sí es posible, de lados 8 centímetros, 7 centímetros y 5 centímetros. Como base va a ir el lado mayor, 8 centímetros. Enseguida vamos a abrir el compás a 7 centímetros, que es el segundo lado más largo. Y trazamos este arco. Enseguida reducimos a 5 centímetros y sería del lado derecho. Entonces aquí tenemos 8 cm, 7 cm y 5 cm. Vamos a nombrarlos aquí A, B y C. Podría ser cualquier otro orden, pero de estas 6 desigualdades vamos a ilustrar 2 de ellas. Al azar vamos a tomar esta, por ejemplo, B es estrictamente mayor que valor absoluto de A menos C. Entonces B son 7 cm
tiene que ser estrictamente mayor que A, que son 8 centímetros, menos C, que son 5 centímetros. Y en efecto, 7 centímetros es mayor que el valor absoluto de 3 centímetros, que es igual a 3 centímetros. Entonces 7 centímetros sí es mayor que 3 centímetros. Vamos a ilustrar eh, esta de aquí. B es estrictamente no C es estrictamente mayor que el valor absoluto de B menos A. Vamos a ver C, su medida es 5 centímetros. Tiene que ser estrictamente mayor que el valor absoluto de B, que son 7 centímetros, menos A, que son 8 centímetros. Entonces 5 centímetros tiene que ser estrictamente mayor que valor absoluto de menos 1 centímetro. 5 centímetros si es estrictamente mayor que 1 centímetro. Ya sabemos que el valor absoluto lleva de negativos a positivos. Con esto queda ilustrada la tercera propiedad general de los triángulos. Y la cuarta propiedad es una propiedad que dice que en todo triángulo al mayor lado se opone el mayor ángulo y recíprocamente. Ese y recíprocamente me ahorra tener que decir o escribir y que al mayor ángulo se opone el mayor lado. Eso es lo que me ahorra escribir. En todo triángulo al mayor lado se opone el mayor ángulo y recíprocamente. Pero hay otra que es análoga. En todo triángulo al menor lado se opone el menor ángulo y recíprocamente. Entonces voy a permitirme escribir aquí en lugar de mayor, menor, porque es doble opción. Menor. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizar este triángulo aprovechando. Tengo el lado A, que es el mayor. Opuesto a él tiene que ser el ángulo A. Esta propiedad lo que me está diciendo es que si el lado A es el mayor, entonces el ángulo A va a ser el mayor de los tres. Y en este caso el menor, que es 5 centímetros. 5 es menor que 8 y que 7. El ángulo más corto va a ser el C, el opuesto. En todo triángulo al menor lado se opone el menor ángulo y recíprocamente. Eso es lo que significa la cuarta y última propiedad de los triángulos. Cabe decir que estas cuatro que acabamos de ver son propiedades generales de todos los triángulos. Existen propiedades particulares de los triángulos. Por ejemplo, en el triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es el teorema de Pitágoras. Pero esa es una propiedad particular del triángulo rectángulo. Otro ejemplo, en un triángulo obtusángulo, el circuncentro, que es el cruce de las mediatrices, queda externo al triángulo si el triángulo es oblicuángulo, pero eso es una propiedad particular del triángulo de tipo obtusángulo. Entonces, las cuatro que acabamos de ver son las propiedades generales de todos los triángulos.